Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de este programa de formación, la comunidad organizada, que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín. La verdad que es un gusto muy grande para nosotros volver a encontrarnos en esta tarde de martes con esto que hemos llamado la Comisión 2. Por supuesto, tenemos también una primer comisión con la cual también venimos compartiendo estos encuentros, estas clases, estos talleres, y para nosotros haber abierto esta segunda comisión con más organizaciones, con nuevas instituciones, nuevos compañeros y compañeras, nuevos barrios representados, es un gusto muy, muy grande. Así que si hay alguien que se suma por primera vez, le damos la bienvenida especialmente. Hemos tenido hace 15 días nuestra jornada de presentación, no solamente del curso y de esta idea de formación, sino también de la actividad donde cada organización, cada persona, cada referente ha podido presentarse. Hoy ya nos vamos a meter directamente con los contenidos de este curso. Les recuerdo que es un curso no solamente de formación, de capacitación para organizaciones, sino también de fortalecimiento, porque la idea del fortalecimiento es dar un pasito más allá de la capacitación y poder también tener la posibilidad de generar proyectos, de que las organizaciones puedan generar proyectos. Ya lo vamos a contar en detalle a través de una convocatoria, poder tener el apoyo con recursos de parte de este programa. Así que eso lo vamos a ir contando, por supuesto, en encuentros venideros. Saludamos nuevamente a quienes se suman, nos están contando por chat que se suman por primera vez. Hoy vamos a tener, como decía, dentro de los contenidos importantísimos de esta formación, vamos a tener uno que es central, no solamente por el contenido también, sino por quién lo va a llevar adelante, por el tallerista, que es justamente el secretario de Desarrollo Social del municipio, Oscar Minteguía, a quien entiendo que todos y todas ya conocen, y es la temática del vínculo, la relación entre las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones libres del pueblo o de la sociedad civil, o como cada uno y cada una se autodenomine a sí misma, y el Estado local, ese vínculo que hace eje en las políticas públicas justamente, y que en el territorio de San Martín es, entendemos, fundamental. Así que hoy vamos a desarrollar ese contenido. Antes, como siempre, hacemos un momento de encuentro, de presentación, donde también nos gustaría compartir algunos anuncios. Yo ahora le voy a pasar la palabra a la directora, Gabriela Heifetz, para que nos cuente algo también muy importante que se está llevando desde ahora y por el resto del año dentro del municipio. Pero bueno, queríamos darle la bienvenida. Le doy también el saludo a las 5 tutoras, que son una pata fundamental, un componente fundamental de este curso, así que las quiero saludar también. Y bueno, vamos a avanzar en la dinámica de este martes. Recuerden que estamos juntos y juntas hasta las 16 horas. Y entonces le quiero pasar la palabra a Gabriela para que nos cuente algunos anuncios, nos salude, y después también tenía un pequeño anuncio para comentarles. Así que Gaby, por favor. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes. Ya con muchos nos vimos hace 2 martes atrás, en el marco de este curso. Por simplemente compartir con ustedes un trabajo que comenzamos el jueves pasado, del cual sabemos que muchos están participando de algún modo también, porque precisamente es un espacio también de encuentro y de trabajo y de reflexión con
entre los equipos del municipio y las organizaciones, las organizaciones sociales, los merenderos, los comedores, los clubes, las sociedades de fomento, todas las organizaciones, todos los espacios de reunión, de encuentro en torno a algún problema a resolver, que integran lo que llamamos la trama del cuidado en San Martín. Y en este año, después de haber pasado un año complicado como el año pasado, la Secretaría decidió retomar el proceso de los encuentros de políticas sociales en 2018 y 2019, así que este año felizmente lo estamos volviendo a encarar, y no queríamos dejar de compartirlo y de avisarlo y de invitarles a sumarse a cada uno de los 10 talleres que vamos a estar, que ya arrancamos el jueves pasado a trabajar, y para eso simplemente ingresando a la página web de la municipalidad, van a poder encontrar allí la información. Yo ahora la voy a compartir por acá por el chat también, pero tenemos 8 encuentros más por delante, y el próximo es este jueves a las 10 de la mañana, donde vamos a trabajar sobre las problemáticas propias de las personas mayores. Así que a todos los que les interese el tema y de alguna manera los interpele o les interese, los esperamos. Tienen que ingresar allí a la página de la municipalidad y van a encontrar el modo bastante simple para inscribirse, y si no, de alguna manera nos lo hacen saber y les damos una mano para la inscripción. Eso, Oscar, por lo pronto. Por ahí después, ahí en el chat dejo la información. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy importante, Gabriela, lo que acabas de comentar. Bueno, forma parte también de la formación, ¿no? La posibilidad de articularse no solamente a través de un contacto directo entre organización y municipio, sino también a través de mesas, a través de consejos, a través de espacios, a través de instancias de segundo orden donde se pueda potenciar el trabajo temático que hace cada una de las organizaciones. Yo quería comentarles brevemente que el próximo encuentro que vamos a tener, teórico de esta Comisión 2, va a estar a cargo de Juan José Tramesani, que ya dio, por supuesto, su taller en la Comisión 1, que se va a trabajar sobre cuestiones ligadas a la percepción, la autopercepción de las organizaciones, cómo éstas se organizan, sobre su razón de ser, el rol. La verdad que es una clase que yo recomiendo especialmente. Y después, en el cuarto encuentro, que todavía no lo ha tenido, por supuesto, esta Comisión 2, pero tampoco la Comisión 1, vamos a trabajar con alguien que es especialista realmente en su tema, que es Eduardo Balán. Probablemente ustedes lo conozcan o lo tengan presente en la parte de comunicación comunitaria y popular. Vamos a trabajar mucho esa cuestión de la comunicación, de cómo trabajar con redes sociales, cómo llevar adelante una comunicación que aporte a lo territorial, que aporte a lo comunitario, que desde una mirada popular no deje a nadie afuera. Así que ese va a ser un trabajo central. El quinto encuentro va a estar basado en algo también importantísimo de esta formación, que es las cuestiones de género. Vamos a trabajar ahí con especialistas de la propia municipalidad para trabajar esta temática no solamente de actualidad, sino fundamental. Y después sí vamos a entrar en las últimas 2 reuniones en un proceso que va a ser muy importante, que es el de formulación y diseño de proyectos sociales, de cómo llevar adelante el diseño de un proyecto social, no importa si es mediano, chiquito, grande. Ustedes ya también seguramente lo saben hacer, pero vamos a poder compartir eso. Y en esa idea de formulación de proyectos viene la parte de fortalecimiento, donde los vamos a invitar, por supuesto sin que sea obligatorio, sino simplemente que la organización que quiera sumarse de manera voluntaria, a participar de una convocatoria de proyectos
que el municipio va a apoyar a aquellos que salgan seleccionados como una manera también de impactar directamente en la realidad de las organizaciones. Así que he hecho un poco este rápido repaso de las clases que contiene este curso, de los talleres, porque algunos de ustedes se han sumado hoy por primera vez. Y decir también, tanto para los que se suman ahora, pero también para los que han estado el martes pasado, decir también que este curso no es solamente los talleres de los martes, sino que tiene un espacio fundamental, central, en las tutorías de los jueves. Las tutorías de los jueves son espacios inmediatamente después de este taller de los martes. Por ejemplo, en nuestro caso, hoy es martes 10, la tutoría va a ser este jueves 12 de agosto, y ahí tenemos un equipo de 5 tutoras que trabajan en parejas pedagógicas, en equipo, y cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene que elegir un horario por la mañana o por la tarde para poder asistir a las tutorías. Les va a llegar el link en su momento, algunos de ustedes ya lo han hecho, ya han participado. Quienes todavía no han participado de ninguna tutoría porque se están sumando hoy por primera vez, sepan que les va a llegar la opción de un link para que se sumen al horario que más le convenga sostener después en el tiempo, sea a la mañana o a la tarde, y son espacios realmente muy importantes porque allí se trabaja no solamente lo visto en los talleres, sino también cuestiones que tienen que ver con la historia de la organización, la identidad, las demandas concretas, la situación que también estamos pasando en la pandemia porque no ha terminado. Es decir, son espacios de mucho contacto directo y con las tutoras que tienen un recorrido muy largo en este campo. Así que quería comentarlo porque me parece sumamente importante que puedan aprovechar este espacio de tutoría. Bueno, dicho esto, quisiera ya darle lugar y darle la bienvenida y presentarlo a Oscar Minteguía, como dijimos, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín, y quien va a llevar adelante, como así lo hizo con la Comisión 1, en esta Comisión 2, los contenidos de este segundo encuentro, que tratan nada más y nada menos que del vínculo entre las organizaciones comunitarias y el Estado local. Así que, Oscar, si me estás escuchando, si te podés desmutear, te paso la palabra y te pasamos también la presentación que tenés preparada y, por supuesto, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por haberse sumado, los que lo hicieron por primera vez hoy. Capaz que algunas cosas vayamos a tener que repasar, tal vez en el segundo momento, o tal vez en esas preguntas que ustedes puedan hacer por el chat, o en este espacio de post-reflexión o de reflexión que acaba de proponer Oscar, y que es una novedad en nuestra modalidad de estos encuentros de la comunidad organizada, ¿no? Y ahí conecto con la primera cuestión, que es con la primera cuestión que queríamos señalar, o que quería yo señalar, y que es que nosotros realizamos esta secuencia de 5 encuentros, 6 encuentros, 7 encuentros, no me acuerdo cuántos van a ser en esta oportunidad, que se llama La Comunidad Organizada y que está dirigido a personas que representan a organizaciones de todo tipo en la ciudad de San Martín, organizaciones sociales, organizaciones territoriales, que abordan las distintas temáticas que hacen a la vida en comunidad y a la vida de cada uno de los vecinos y de las vecinas. Y esto lo hacemos casi por séptima vez, me parece, séptimo año de estos 9 años y medio de gobierno. En diciembre vamos a cumplir 10 años, y bueno, esta secuencia la hicimos 7 u 8 veces, más o menos con los mismos temas. Con lo cual, si hay personas que ya hicieron esta capacitación o se sumaron a estos encuentros de compartir algunos puntos y algunos tópicos, van a encontrar algunas de las temáticas que nosotros vamos a trabajar como que ya están escuchadas, como que ya están remanidas, digamos, ¿no? Y entonces eso requiere de la primera aclaración, que es que ya hacíamos también con el primer grupo,
que es nunca cuando se encuentran las personas, así sean más o menos las mismas personas, no lo son, porque acá veo muchísimas caras nuevas, a las que desde ya le damos la bienvenida, a todas y a todos le damos la bienvenida, pero especialmente a los que se suman por primera vez. Pero decía, más allá de que quienes integremos, estamos en un momento distinto. Quienes integremos este grupo hoy, si, por más que ya nos hayamos encontrado otros años a hablar de más o menos estas cosas, seguramente nos encuentra en otro momento personal y en otro momento de la organización. Con lo cual, los temas pueden adquirir otra dimensión, otra profundidad, otra visualización, digamos, ¿no? Pero porque eso por esta situación de que siempre estamos cambiando y que nuestras organizaciones están vivas, por lo tanto van latiendo al calor y al sentir de lo que nos va ocurriendo como comunidad toda y en particular a cada uno y a cada una, pero además porque los temas que elegimos tienen la característica de que hacen a las temáticas transversales que suponen pertenecer a una organización con otras personas y sobre todo lo que supone a lo mejor tener responsabilidad de conducción dentro de esas organizaciones, digamos, ¿no? A lo que llamamos ser dirigentes o ser dirigentes de nuestras organizaciones quiere decir que nosotros a veces tenemos que representar a un conjunto de personas. Entonces, ¿cómo es la calidad, cómo es la profundidad, cómo es la habilidad que tenemos para eso, para representar a otros y a otras, digamos, ¿no? Y en representación de esos otras y de esos otros, cuando participamos de instancias como esta u otras, algunas convocatorias sectoriales o regionales del barrio, o alguna convocatoria del municipio o de alguna otra dependencia gubernamental, sea de órbita provincial o sea de órbita nacional, cómo luego trasladamos eso que hemos escuchado y eso que se ha debatido lo comunicamos y lo trasladamos al interior de nuestras propias organizaciones. También puede ocurrir que esto que acabo de mencionar, como si fuese una cosa de todos los días, ocurra poco, ¿no? También puede ocurrir en algunos casos de que ese trasvasamiento de información para un lado y para el otro, hacia afuera de la organización y hacia adentro de la organización, no se esté dando, digamos, ¿no? Y entonces eso hace al crecimiento de las personas que integran las organizaciones. Entonces, por eso decimos, es una instancia, una secuencia de encuentros que promueven el fortalecimiento de nuestras capacidades, las que ya tenemos y las que podemos agregar. Entonces son dos cuestiones. La posibilidad de incorporar, de mejorar nuestra capacidad de ser dirigentes y nuestra capacidad de comunicar al interior de una organización y con otras organizaciones, pero también la posibilidad de intercambiar nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, ¿no? Y eso es lo que debiera poder ocurrir hoy. Tal vez no tanto en estos primeros minutos, 30, 35 minutos que yo voy a ocupar para comentar algunos temas que hacen a la vinculación entre las organizaciones y el Estado, que esa es la temática del taller, pero sí en el momento siguiente, que es donde se va a producir un intercambio de opiniones respecto a lo que escuchamos, digamos, ¿no? Y también después, porque hay muchas cosas que me decantan cuando termino, cuando apago la camarita, ¿sí? Para colmo, estamos en un horario, ¿vieron que hay un horario que es de protección al menor? Bueno, este es el horario de protección al que duerme la siesta, porque es un horario en donde estamos así como más sensibles para ese ¿no? Si lo que se va a hablar es un poquito en volante, y bueno, tengo todos los números para apagar la cámara, hay algunas cámaras apagadas, yo no sé si es que ya están durmiendo o se están preparando para eso, pero en cualquier sentido, bueno, vamos a tratar de disfrutar de este momento y de este intercambio. Pero bueno, era importante subrayar que no porque los títulos sean los mismos, de hecho, el power que vamos a utilizar, decía yo en el encuentro, con el encuentro anterior, con los dirigentes y las dirigentes que componen la Comisión 1, digamos, por decirlo de alguna manera, decía, este es un power que creo que hice en el año 2014. Y estamos en el 2021, o sea, hace 7 años. Pero los temas no pierden vigencia. Los actualizamos nosotros con nuestra experiencia, con nuestra expectativa, con nuestro rodaje. Yo acá veo caras que están
que están al frente de muchas organizaciones hace muchos años, ni siquiera hace 7, hace más años. Bueno, pero nosotros nos tenemos que renovar, tenemos que renovar nuestra mirada, porque también se renuevan las problemáticas que tenemos en el barrio, y que tenemos en la comunidad, y que tenemos en San Martín, y que tenemos en la provincia, y que tenemos en el país, ¿no? Se renuevan, y como dice, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, para que ocurran cosas nuevas, tenemos que probar situaciones diferentes, ¿no? Porque si siempre hacemos lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, bueno, puede ser que estos temas nos actualicen esas posibilidades de mirarnos, digamos, ¿no? Y después una aclaración que también hicimos el primer encuentro, y que seguramente vamos a hacer todos los encuentros, que esto no son clases. Por ahí le llamamos clase porque está así diagramado en las capacitaciones y en los tramos formativos, como le solemos llamar también. Son encuentros de saberes. Todos los que estamos acá, asomados a estas ventanitas hermosas, 25 ventanitas por computadora. Si tenemos un teléfono son menos, porque la tecnología admite menos caritas al mismo tiempo. Páginas, por lo menos hay 2 páginas con caritas. Todos los que estamos asomados a estas ventanitas tenemos un saber, inclusive referidos a estos temas que vamos a charlar. Lo importante es que estemos dispuestos a la circulación de esos saberes, a que mi opinión, o mi reflexión, o mi pregunta, tal vez cuando yo hago una pregunta sincera, estoy ayudando a que algunos melones se acomoden y se reacomoden de otras maneras, ¿no? Digamos, entonces es importante saber esto y tener esto en cuenta. Dicho esto, voy a tratar de no dormirlos, de ir rápido. Las filminas se preparan solamente para ordenar lo que se va a charlar y lo que se va a discutir. No es que no está ahí escrito todo lo que uno quiere decir, ni todo lo que vamos a observar sobre esas temáticas, solo son como una hojita de ruta, digamos, ¿no? Y estas filminas ustedes las van a tener, así que no se preocupen. A lo mejor algunas las pasamos más rápido que otras, pero todas las vamos a tener. Lo que sí decirles es que esta presentación que vamos a compartir ahora, yo la tengo como dividida en 3, ¿no? Digamos, la primera parte, por ahí todavía más conceptual que las siguientes, es ponernos de acuerdo en qué entendemos, o refrescar la memoria respecto a qué entendemos de algunas palabritas claves en lo que hace a la relación organizaciones y Estado, o organizaciones-gobierno, ¿no? La segunda parte es justamente alguna observación más puntual sobre qué significa la posibilidad de relacionar nuestras organizaciones con el Estado, qué representa para el Estado y qué representa para las organizaciones, ¿no? Una asomar, a ver si estamos de acuerdo, un avistaje de sensaciones positivas, a ver si estamos de acuerdo en ese avistaje. Y luego, alguna cosita más de cierre y más que nos deje preparados para la parte de compartir de a grupos, respecto a qué es esto de la gestión compartida, de poder proponernos gestionar agendas públicas de forma conjunta. Organizaciones que somos del Estado, entonces nos manejamos de una cierta manera, y organizaciones que son las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de la comunidad, y que se manejan y que se llevan adelante las cosas de otra manera distinta a la del Estado, por suerte, ¿no? Y cómo la conjunción de esas miradas y de esos esfuerzos nos puede hacer mejores. Entonces, no sé si Gabriela o Sí, Oscar, yo te comparto. Gabriela va a compartir el Power. El Power tiene como algunas filminas que dicen algunas cosas, y yo voy a ir mencionando algunas cuestiones, digamos, ¿no? Ah, bueno, pero este no es el Power, ¿eh? Este no es. ¿No? No, porque hay uno que por ahí pudo haber tenido algunos retoques, y es el que se usó el 20 de julio de este año. Son muy parecidos, probablemente, casi iguales, pero por las dudas no tengamos sorpresas. Fíjate si tenés el otro. Viste que este dice 2016, no me deja mentir. Este también lo usamos en el 2016. En alguna otra secuencia de esta querida serie de encuentros que se llama La Comunidad Organizada.
¿Estamos ahí? Déjenme un momento, y si Agus o Oscar lo tienen a mano, lo tenía mal entonces. Yo tengo miedo que si me voy de estas pantallas que tengo acá no sepa volver nunca más. Así que me voy a quedar por acá. No, El power es muy, muy parecido, Gabriela, pero sí, capaz que le ajusté alguna cosa, capaz sí, que le sí, sí. capaz que le saqué alguna cosa para que esté más ágil, para que esté más fresco, y entonces mejor usarlo. Sí, 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 sí. Creo que lo usamos el 14 de julio, ¿puede ser? Ahí lo busco. Del 2021. Qué lástima. Bueno, la veo a Cintia, la veo a Miguel Ángel, ahí lo veo a Leandro. Las tutoras que mencionó Oscar son personas de nuestros equipos, de los equipos que están trabajando. Recuerden, sobre todo para quien no estuvo el encuentro pasado, recuerdo que el encuentro pasado mencionamos la estructura nueva de la Secretaría de Desarrollo Social, que viene de la mano de algunas alegrías muy profundas. O sea, el nuevo esquema de la Secretaría de Desarrollo Social esconde, o no esconde, sino que contiene alegrías muy profundas, como por ejemplo la creación en el gobierno municipal de una nueva secretaría que se llama Mujeres, Géneros e Infancias, y que significa de alguna manera como un desprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Social. Antes era la Subsecretaría de Inclusión e Integración Social, que entendía sobre esos temas, pero en el marco de la Secretaría. Como producto de una decisión política muy pensada de hace más de 4 años, con Gabriel primero y después con Fernando, se le da la creación a esta secretaría nueva. Entonces ahora son 8 secretarías las del gobierno municipal, y eso nos da muchísima alegría. Del mismo modo, algunas áreas que estaban adentro de la Secretaría de Desarrollo Social, como juventud, como políticas de juventud, como políticas de personas, de adultos mayores o personas mayores, y las políticas vinculadas con las personas con discapacidad, esas 3 temáticas fueron a integrarse justamente a la Secretaría de Integración educativa, cultural y deportiva, que lleva al frente nuestra querida compañera Nancy Capelloni. Y entonces esas 3 áreas que antes eran de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, ahora integra esa secretaría. Y una subsecretaría que teníamos de Desarrollo Territorial, al frente de Leo Rebolino, que entendía de varios temas, pero sobre todo de las cuestiones de los procesos de economía popular vinculadas con los residuos y con la recuperación de residuos, y también lo que tenía que ver con el hábitat. Se conformaron un instituto, el Instituto de Hábitat Popular de San Martín, y se integró a la Secretaría de Obras Públicas. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué quedó? La Secretaría de Desarrollo Social quedó en pañales, en Pampa y la Vía. No, la Secretaría de Desarrollo Social tiene ahora 3 ejes muy fuertes de intervención. Un primer eje que es la Agencia para la Integración de las Políticas de Cuidado. Son todas las herramientas y las estrategias para el abrazo urgente, para ir urgentemente en respaldo y un poco en auxilio, y un poco a prestar nuestra mano y nuestro corazón a las personas que la están pasando peor por alguna situación puntual o histórica o de urgencia, de emergencia, ¿no? Es el famoso, lo que antes era atención a la comunidad, bueno, remixado, renovado, con algunas herramientas nuevas, se transformó en una agencia, y después 2 subsecretarías, una subsecretaría de Trabajo y Economía Social y Solidaria, y otra subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad. Justamente en esta última Subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad tiene que ver con fortalecer, auspiciar, visibilizar, acompañar todos los procesos organizativos de San Martín, de todas las organizaciones y de todas las instituciones de San Martín. Darle un énfasis particular, subrayar particularmente la importancia de esos entramados en la composición de la comunidad de San Martín, ¿no? Lo que llamamos la comunidad organizada, digamos, ¿no? O sea, los vecinos y las vecinas que integran distinto tipo de organizaciones comunitarias, sociales, sectoriales, para encontrarle soluciones a las coyunturas de nuestras vidas.
pero de nuestras vidas comunitarias. Eso es lo que tiene de hermoso. Yo estoy haciendo tiempo, Gabriela. Ya está, Oscar, creo que ya está. Perfecto. Comentando cosas que son importantes, pero en la medida que, bueno, ahí está, tenemos, en la medida que no teníamos el power que necesitábamos tener. Pero si ya lo tenemos, van a ver que todo tiene que ver con todo, ahí está. El 20 de julio, con otro montón de compañeras y compañeros de distintas organizaciones, estuvimos charlando de estas cosas. Así que ahora, por un momento, vamos a hacer como un puente, nos vamos a conectar con lo que ellos también reflexionaron, digamos, ¿no? Este es un segundo encuentro ¿de cuántos, Gaby? ¿De 7? ¿De 8? Oscar, este es un segundo encuentro ¿de cuántos? De 8. De 8, de 8. Ahí está, alguna vez fueron 6, ahora son 8, que tienen que ver con temas que nos parece que son centrales para hacer una mejor tarea de representatividad de nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, y tiene que ver con eso, tiene que ver con el relacionamiento de las organizaciones y el gobierno, o los gobiernos, o el Estado, para lo cual primero nos vamos a poner de acuerdo con algunas palabritas claves. Entonces, por eso ponemos esto, repasamos lo que entendemos de, por ejemplo, ¿qué entendemos por política? ¿Qué es la política? Bueno, chau, ya se me salió la definición, así que iba a poner un poco de misterio, pero me guardo el misterio para otro día. Es la filosofía, es el entendimiento sobre los asuntos humanos. Más literalmente, es lo que tiene que ver con la convivencia de las personas. Los griegos, que como decimos siempre, me gusta decir, le pusieron nombre a un montón de cosas que ahora conocemos y identificamos con algún nombre, se lo inventaron los griegos, parece que estaban decididos a hacer eso, y entonces la polis, la famosa polis griega, era la población, eran los pobladores o eran los ciudadanos, ¿no? De un lugar. Entonces, la política viene de ahí, tiene que ver con la polis, tiene que ver con los asuntos de relacionamientos y de convivencia entre las personas en un lugar determinado, en un momento determinado, en una circunstancia determinada. Entonces, está bueno eso, ¿no? Porque entonces la política, más allá de todo lo que se nos ocurrió cuando apareció la palabra política, y gracias a los medios de comunicación y a algunas personas que no les gusta la política o no les gusta que nos interese la política, tiene como una connotación negativa, ¿sí? Sin embargo, es ni más ni menos lo que tiene que ver con el arte de que nos entendamos, con el arte de que podamos ponernos de acuerdo, diría yo. Me animo yo a tirar, ¿sí? Así que está muy bueno. El tema de la política está muy buena, porque es la manera en que entendemos las cuestiones que tienen que ver con nuestra vinculación con los otros, con las otras, con los otros, ¿sí? Por supuesto que es muy probable que no le interese nada la política a aquellos que no les interesa nada relacionarse con los otros y que les interesa imponer sus condiciones o imponer su mirada, digamos, ¿no? Está muy claro eso. Bueno, ¿cómo sigue esto, Gaby? ¿Y qué es el Estado? Porque muchas veces se relaciona política con el Estado, ¿sí? Tiene por supuesto, tiene una fuerte vinculación, pero significa otra cosa distinta. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es la expresión de un conjunto de relaciones sociales. Yo diría, hubiese puesto primero lo que está segundo. Es el conjunto de instituciones, organismos y funciones, y por lo tanto funcionarios y personitas que trabajan en esos organismos y en esas instituciones, que le dan cabida, que le dan caminata a la expresión de ese conjunto de relaciones, pero que están enmarcadas en algo, porque si no cada uno tendría su historia, cada uno tocaría su cancioncita. Están enmarcadas en un ordenamiento de una ley básica que para nosotros es la Constitución, que es la primera de las leyes. De esa se devienen, es la primer ley que establece una cantidad de cosas para ese relacionamiento que tenemos que tener. Entonces el Estado es enmarcado en un ordenamiento constitucional y de una cantidad de leyes y de normas que van perfeccionando o van detallando esas cuestiones de relacionamiento, ese conjunto de relaciones, pero que también significa instituciones y organismos que le dan cabida y que le dan envoltorio a esas relaciones en el marco de ese ordenamiento. Eso es el Estado, digamos, ¿no? Por eso muchas veces se dice, bueno, pero el Estado somos todos, sí, somos todos los que participamos en esas relaciones, digamos, ¿no?
También es muy fácil, pero también es muy fácil sacarse ese sello y decir, no, el Estado yo no soy, si yo no tomo ninguna determinación, el Estado es otra cosa. Pero bueno, nos quedamos un minuto más en el Estado. Pasame toda la filmina, Gaby. ¿Qué hace que un Estado sea reconocido como Estado? ¿Sí? O sea, ¿qué hace que todo eso que dije antes sea verdaderamente Estado? Bueno, varias cosas. La conjunción de varias cosas. Por un lado, un reconocimiento externo de una soberanía política, o sea, otros estados que dicen, ese es un Estado. ¿Sí? Los otros países, los otros ordenamientos constitucionales de relaciones humanas en otros ámbitos, dicen, reconocen a aquel como Estado también, ¿no? Por eso a veces cuando se producen algunos quilombetes en algunos países, enseguida se busca el reconocimiento de los demás, ¿no? Digamos, para bien y para mal. Para mal, por ejemplo, cuando quisieron derrocar al gobierno de Venezuela y a alguien dijo, yo me reconozco como Estado, algunos se está adelantando, igual de Mar Democracia, ya viene lo de democracia, muy bien, me encanta, todo está relacionado, política, Estado, democracia. Bueno, pero ¿qué hace que un Estado sea Estado? Por un lado, el reconocimiento de su soberanía política, de otros. Para reconocerlo, otros tienen que reconocerlo, ¿no? Por otro lado, la capacidad de recaudar para sostenerse, o sea, la capacidad de convencer a todo lo que están adentro de esa esfera que se llama el Estado, de que hay que contribuir para poder sostener esas instituciones, esos organismos, esas funciones, digamos, ¿no? Lo tercero es una identidad colectiva, o sea, una cantidad de símbolos, en general enraizados en nuestra historia, que generen un sentido de pertenencia y un sentimiento de pertenencia, ¿no? Una identidad colectiva, si esa identidad colectiva está partida, y bueno, a lo mejor estamos en presencia de varios estados adentro de un mismo, territorio, digamos, ¿no? Y una institucionalización de la autoridad, ¿sí? Que sea capaz, ahí dice, que sea capaz de monopolizar los medios de coerción. Los medios de coerción no son solamente, o sea, la manera en que te hacen caso, pero eso no son solamente la policía. Por decir, che, esta es la ley, yo soy el que la ejerce, si no estás de acuerdo, viene la policía. No es solo eso, ¿no? Es una cantidad de medios que tienen que ver con legitimidades y legalidades, ambas dos, mezcladas y mixturadas, para que esa autoridad lleve adelante ese Estado. Entonces, solamente decir que el Estado no es una cosa, soplo y hago una botella y soplo y es mágico, ¿no? Se tienen que dar algunas condiciones que justamente, esto es importante tener en cuenta, o esto es importante subrayarlo, porque a los que no le importa el Estado, después vamos a ver para qué sirve el Estado, pero a los que no le importa el Estado ponen en tela de juicio alguna de estas cuestiones. Ponen en tela de juicio y hacen un trabajito para entorpecer el reconocimiento externo de la soberanía, para entorpecer la capacidad de recaudar. Hace poquito tuvimos la experiencia de la propuesta que se transformó en ley, que se votó y que ahora está en plena vigencia, de que aquellas personas en Argentina, 12.000 más o menos, entre 12.000 y 14.000, que tenían muchísimo dinero, hagan un aporte extraordinario por lo que nos había pasado, lo que nos está pasando con la pandemia. Situación que además no era una locura nuestra, sino era una tendencia de todo el mundo, ¿sí? Bueno, pero acá hubo gente que se opuso. Uno puede estar en contra, porque si la idea no me parece, y eso está perfecto, pero ponerse en contra porque lesiona la capacidad de recaudar del Estado, y eso ya es más jodido, porque estás tirando contra el Estado. También hay quien opera contra la identidad colectiva, contra nuestros símbolos, los tergiversa, símbolos que la misma experiencia popular va abrazando, los pone en tela de juicio, y también ni que hablar de la autoridad, digamos, ¿no? Bueno, me detuve más de la cuenta en el Estado, seguimos en la siguiente. Bueno, pero ¿y qué son las políticas públicas? Vieron que todo esto que vamos diciendo, medio que a veces aparece todo mezclado, ¿no? De las políticas públicas, lo que podríamos decir que es, a mí me encanta esta definición, es aquello que hace el Estado y también lo que no hace el Estado para resolver los problemas públicos. Pero, ¿por qué le incorporamos esto de lo que no hace? Porque no puede hacer todo junto.
porque no puede ser todo al mismo tiempo, porque no le puede asignar la misma prioridad o la misma fuerza a todos los problemas o a todas las herramientas para resolver los problemas. Entonces tiene que hacer una priorización de algunos. Y cuando hace una priorización, hay algunos que no los eligen. Entonces por eso me gusta esta definición de la política pública es aquello que hace el Estado o lo que decide dejar de hacer o lo que decide no hacer en este momento determinado para resolver los problemas públicos. Porque entiende que hay problemas que son más urgentes que otros. Y como no puedo abordarlos a todos al mismo tiempo, tomo esta determinación. Entonces la política pública está compuesta por lo que hace el Estado y por lo que no hace el Estado, ¿no? Para resolver los problemas. Pero ¿cuáles problemas? ¿Y cuándo se los aborda? ¿Y por qué se aborda uno primero y otro después? Digamos, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, ahí aparece, pero ¿quién define esas preguntitas que parecen tan tontas, ¿no? De cuáles problemas, cuándo los abordo y en qué orden los abordo, digamos, ¿no? Si es que alguna vez los abordo, digamos, ¿no? Si es que alguna vez el Estado asume que ese problema o esos problemas que plantean algunos, son problemas y los tiene que abordar. Entonces, justamente ahí nos hacemos otra pregunta, profundizando esta mirada. Es decir, pero ¿y quién define las preguntitas esas que hicimos? Bueno, por lo menos hay tres esferas que están jugando siempre, ¿no? Los grupos de presión, no sé por qué están primero, capaz que podamos coincidir en que tienen demasiada fuerza como para presionar, inclusive a veces tienen más fuerzas que el Estado, o pretenden tener más fuerzas que el Estado, ¿no? En general están muy vinculados con lo económico, porque vieron que en el mundo lo económico tiende a imponerse, tiende a mandar, ¿no? Ahora últimamente, una postilla, pero cuando estuvo medio de moda, porque siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron presionando, siempre estuvieron metiendo la manito, pero hubo un momento en que se puso más blanco sobre negro y discutimos en un montón de ámbitos sobre los fondos buitres. ¿Se acuerdan? Fondos buitres, ¿sí? ¿No? Como cacerolas grandotas llenas de guita, de gente que tiene mucha guita para poner ahí, que decide a dónde coloca esa guita, y una vez que la coloca, con esa colocación presiona. Entonces, eso cuando se discutía si pagarle o no a los fondos buitres, bueno, esa discusión lamentablemente se zanjó porque hubo un gobierno del 2015 al 2019 que decidió aceptar la presión de unos pocos que no habían acordado reformular la deuda que se reprogramó después de los acontecimientos del 2001-2002, digamos, ¿no? Esos grupos de presión luego presionan de distintas maneras, porque son los que tienen que ver también con, por ejemplo, empresas internacionales, multinacionales, que se dedican a la producción de alimentos, a la producción y distribución de alimentos, y son las que después por ahí provocan la hiperinflación o situaciones de inflación desestabilizantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, claro, casi nunca lo sabemos, pero si uno pudiese explorar y meterse, siempre veríamos estos grupos de presión que entonces influyen bastante fuertemente para decir cuáles son los problemas que quiero que el Estado me resuelva o resuelva ahora, ¿sí? Entonces, uno de los que definen esas preguntitas son los grupos de presión, que los hay, existen y son muy poderosos. Ahora, luego ahí en esa descripción viene la arena política, por decirlo de alguna manera simbólica y hasta amable. La arena política son los distintos pensamientos políticos, las distintas ideologías corporizados en fuerzas políticas, en agrupaciones, en partidos, que disputan no solamente el discurso, sino también disputan propuestas electorales y van a las elecciones en un ámbito democrático, como alguien escribió por allí, ahora vamos a ver eso, y trata de que esas ideas un poco se impongan a otras ideas, o estén adelante, o estén marcando cuáles serían la definición de qué problemas abordar y cómo abordarlos y cuándo abordarlos. Entonces, eso también es un ámbito de definición de esas preguntitas. Y por último, podrían ser muchas más, pero estas tres serían como las tres más importantes, las redes políticas. Pero las redes políticas, recuperando la palabra, lo que dijimos recién de la palabra política, ¿no? El interés por la convivencia, el interés por las cuestiones de las relaciones de los grupos humanos, digamos. Entonces, ¿y cuáles son las redes políticas? Y son las redes de organizaciones, las redes de instituciones,
los entramados organizacionales y los entramados actorales que son supra individual, sino que no soy yo solo, sino en mi persona, en mi pertenencia, junto con otros, a algunas temáticas que me convidan con su interés para meterme en la cosa pública, ¿no? En general, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de la comunidad, no es que entienden sobre temas personales, sí, también, pero más bien se nuclean para aportar miradas sobre los temas que son de todos, digamos, ¿no? O que por lo menos son de una cantidad de personas, digamos, ¿no? Entonces, esas redes políticas también son las que pueden ayudar a definir estas preguntas de cuáles son los problemas que la política pública tiene que atender ahora, cuáles son los que tiene que atender mañana y cuáles son los que puede dejar para pasado mañana, digamos, ¿no? Grupos de presión, en general vinculados con tener poder para presionar, el poder puede ser múltiple, puede ser un poder que tenga que ver con condicionar las mentes, con condicionar los espíritus, con condicionar la opinión. El poder puede ser porque es un poder económico, que entonces dice para dónde va la inversión, para dónde va la presión, la intensidad. La presión también puede ser por el lado de las armas. O sea, hay muchas maneras de presionar, pero hay grupos de presión, ¿sí? La arena política, que sería la manera democrática, la manera de llenar la democracia, la manera de poblar la democracia, sería la arena política, es decir, pensamientos y miradas ideológicas organizadas con otros y con otras para incidir en la definición de la agenda de aquello que tiene que hacer el Estado. Y por supuesto, las redes que son políticas porque entienden sobre el relacionamiento de las personas, pero no son políticas en términos de partidos políticos, en términos de la arena de la disputa política, sino de la disputa de saberes y de la disputa de intereses, en el mejor sentido de la palabra intereses, digamos. Pasamos, Gabriela, me parece que estoy tardando más que la otra vez. Seguimos con este tema de qué son las políticas públicas. Bueno, en orden a esa reflexión que yo acabo de compartir con ustedes, que es una mirada sobre las políticas públicas, entonces podemos decir que son el Estado en movimiento, el Estado caminando, el Estado haciendo, que hacer también significa decisión sobre lo que no hago, digamos, ¿no? Hago esto porque no voy a hacer esto. Entonces, así vista, las políticas públicas son el Estado en movimiento, no el Estado en definición de un libro, sino el Estado, ejerciendo, el Estado ejerciendo, ¿no? Esa es la política pública. Entonces, por un lado, son las relaciones de las disputas vinculadas con la definición de la agenda pública. La agenda pública es qué problemas, cuándo y cómo los abordo. ¿Qué problemas abordo? ¿Cuándo abordo esos problemas? ¿Y de qué manera los abordo? Eso compone la agenda pública. Y disputas, también, pronunciada con buena leche la palabra disputas, ¿no? Es decir, bueno, no estamos de acuerdo y vos decís una cosa, yo digo otra, entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Para ponernos de acuerdo tiene que haber algo que se disputa, porque si no hay nada que se disputa, no tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, vamos todos para el mismo lado. Entonces, esa definición de agenda pública va a significar lo que el gobierno, que no es el Estado, lo que el gobierno escoge para hacer o para no hacer. Y que lo escoge a partir de recibir las energías, por decirlo de alguna manera, de estos tres actores que decíamos recién, ¿no? La presión, la arena política, o los distintos pensamientos políticos, y el sentir y la necesidad y las propuestas de la comunidad organizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que el gobierno escoge hacer o no hacer, y también la acción concreta, o la acción de concretar derechos que se han conquistado y que están entonces adentro de nuestra Constitución o adentro de nuestras leyes, y que significa el camino, la caminata de tipos de gente que nos precedió a nosotros y que vio problemas y dijo, a estos hay que resolverlos, ¿no? Como esa persona tan hermosa que dijo, a donde hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, hay que hacerlo nacer, ponerlo en formato de ley y después hacerlo cumplir, digamos, ¿no? Seguimos. ¿Cómo van? ¿Están muy dormidos? No, todavía no, ¿no?
Y ahí sí, viene esto que nos proponían recién. Viene terminando de bordear todo lo que decíamos, la democracia, que es la manera, es la forma que hemos elegido, que tenemos en nuestro país y en muchísimos países del mundo, yo diría que seguramente en la mayoría, en la forma en que nos organizamos para, la voy a leer directamente porque está muy linda y está muy concreta, la democracia es la forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado. Entendemos nosotros que es la mejor forma. Bueno, tendríamos que hacernos cargo de eso, ¿eh? Si es la mejor forma, tendríamos que ponerle contenido, tendríamos que ponerle el pecho. En la cual, es una manera de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante formas participativas, mediante mecanismos participativos, directos y o indirectos, que confieren legitimidad a las personas que elegí para que lleven adelante esas decisiones. Seguro que es muy polémico todo esto que estoy diciendo, pero es muy verdad, ¿eh? Esto es así, la definición es esta. Luego me podrán decir, ocurre mucho, poquito, nada, pero es así. En todo caso, y justamente la reflexión del encuentro de hoy es, ¿qué hacemos nosotros con nuestras vidas individuales, pero sobre todo con nuestras pequeñas vidas colectivas? Digo pequeñas porque a lo mejor se juegan en una situación muy, muy, muy delimitada, muy específica, muy puntualizada, ¿no? Por ejemplo, si vivo en un edificio, la reunión de consorcio, o si mando a mis pibes a la escuela y a mis pibas a la escuela, las reuniones en las que me convoca la maestra para que charlemos de las cosas de la cooperadora o de las cosas que tienen que ver con los pibes. ¿Viste? Y así podría nombrar 450.000 más, de todas las que protagonizan ustedes todo el tiempo. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos vinculamos en ese momento, en esa democracia, microdemocracia que nosotros animamos a partir de nuestra participación? Porque de la manera que seamos ahí es como vamos a admitir o aceptar que se maneje la democracia, digamos, global, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en que los miembros son libres e iguales, y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Y esos mecanismos contractuales se convalidan o se validan cada 2 años. En nuestro caso, en nuestro país, cada 2 años, ¿sí? En donde renovamos los ámbitos participativos de democracia. El Consejo Escolar, el Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo Deliberante, las legislaturas provinciales y las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. Cada 2 años se están renovando por partes, y ahí es donde podemos incidir diciendo, no, yo quiero que me represente fulano, o quiero que me represente mengano, o sultano, ¿no? Después está ahí una cosita en la que no me quiero meter hoy, porque no es tema de hoy, pero decir, sí, pero yo elijo a sultano, que va primero, pero después abajo tiene 18 más que no conozco a ninguno y no sé quiénes son. Bueno, ese es un tema que está en permanente discusión, ¿no? La de las famosas listas sábanas. Podría haber otra manera de componer esas listas, y sí, puede ser que haya otra manera, hay otras experiencias. Y después está otra cosa que es más complicada, que es, sí, yo elegí a Sultano, pero resulta que Sultano me dijo que iba a hacer tal cosa ante tal tema, y después, cuando estuvo ahí, hizo tal otra. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, la democracia tiene maneras de subsanar esa situación anómala, porque yo le di mi voto para que haga determinada cosa, ¿no? Pero después hizo otra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, democracia. Seguimos, Gabriela. Seguimos con esta palabrita tan bella y a la que hay que ponerle tanto sentido, ¿no? Podemos decir, y ya orientado a lo que queremos charlar nosotros, para lo que estamos aquí, que hay por lo menos 3 tipos de democracia, ¿no? 3 estilos de democracia que pueden convivir. Por un lado, la democracia indirecta o representativa, que es la que ejercemos permanentemente, que es la decisión que adoptamos en personas reconocidas por el pueblo como nuestros representantes, que se ordenan en partidos políticos que representan atados de decisiones y pensamientos ideológicos respecto a la vida, respecto a cuestiones generales, ¿no? Hubo un tiempo, yo era chico, era joven, en que los partidos políticos hacían una plataforma
de los temas principales de interés de las personas y decían, esto es lo que nosotros vamos a defender. Cada partido político, entonces debatíamos las plataformas de los partidos políticos, decíamos, a mí me gusta la de esto, a mí me gusta la del este, a mí me gusta la de aquel otro. El quilombo era cuando me pasaba que me gustaban cosas de uno y cosas del otro, ¿no? Digo, bueno, ojalá se pongan de acuerdo, porque me gusta de este me gusta esto. Bueno, eso medio que se abandonó. Ustedes vieron que no hay muchas plataformas. Hay temas sobre los que se hace eje y se incide, ¿no? Es probable que en justo estamos por entrar a una campaña, o ya estamos en una campaña para elegir a nuestros representantes. Primero, en una instancia que se llama las PASO, que son como una instancia previa, para terminar de elegir a quiénes van a ir a la compulsa, y después la compulsa, ¿no? Bueno, entonces ahora van a ver que seguramente esas campañas van a rondar bastante por el tema de la salud y del manejo de la pandemia, o el no manejo de la pandemia, o lo no sé qué, o lo no sé cuánto, ¿no? No, ese es un tema que seguramente va a estar muy presente. Ahora, en general, para yo poder elegir a mis representantes, tendría que saber qué van a decir mis representantes de los temas que a mí me importan primero, ¿no? Bueno, cosas para perfeccionar. No me quiero tirar contra la democracia, muy por el contrario. Pero esa es la democracia indirecta. Es decir, yo elijo quienes van a ir a resolver los problemas, esas agendas que tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son. Bueno, yo elijo a quienes lo hacen. Después hay otra estrategia de democracia, que es la democracia participativa, que es cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos de a pie, como todos nosotros, en nuestra capacidad de asociarnos con otro y de organizarnos con otro, que puedan ejercer influencia en la composición de los temas que se van a tratar, o de los temas que se van a resolver. No es ni más ni menos que la política pública. ¿Sí? ¿Para dónde va a ir la política pública? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas instancias participativas en donde yo, además de votar a mis representantes, puedo hacer escuchar mi opinión, no solo mi opinión diagnóstica, sino también en cómo me parece que se resolvería? Que es una cosa muy grata y que es una cosa muy interesante, porque, como decimos siempre, muchas veces las soluciones a los problemas de todos los días, las soluciones populares, las soluciones que piensan los propios vecinos y las propias vecinas, son mucho mejores, pero muchísimo mejores, que las que se le ocurren a alguien que a lo mejor está con una experiencia de vida más chiquita o más personal y no ha logrado contener muchas visiones al mismo tiempo, en un momento determinado diseñadas de un escritorio. Digamos. Entonces tienen mucho más fortaleza esas posibilidades que surgen de la experiencia popular de resolver los nudos de la vida, digamos, ¿no? Y por otro lado, también hay estrategias o herramientas de democracia directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Concretamente, allí hay algunas herramientas consagradas por la Constitución y por las leyes, como los plebiscitos vinculantes, las elecciones primarias que mencioné recién, inclusive hay algunas herramientas en algunas constituciones provinciales o de algunos municipios que tienen constitución propia, no es el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que se rigen todos por una ley, la ley orgánica de municipios, pero en otras provincias, por ejemplo en la provincia de Río Negro, los municipios tienen su propia carta orgánica, y en esas cartas orgánicas hay herramientas como por ejemplo revocatoria de mandatos, referidas a eso que yo decía antes. Yo le dije, nosotros le encargamos a fulano de tal cuando lo votamos que resuelva tal tema, y cuando fue a resolverlo lo hizo como se le cantó. Pará, vamos a ejercer el derecho de la revocatoria de mandato, que es una manera de democracia directa. Se usa bastante poco, creo que yo, desde que estoy con uso de razones, no me convocaron nunca a utilizarlo, pero allí están, ¿no? Existen. Entonces, estas tres formas, como vengo diciendo, no son excluyentes, no es que es una o es otra. Al contrario, si las pudiésemos integrar como mecanismos que formen parte de un hacer democrático, y seguramente tendríamos una democracia más profunda, más bella, que resuelva mejor y más problemas, digamos, ¿no? Que resuelva más problemas y de mejor manera. Es importante caracterizar estas tres cuestiones porque seguramente vamos a tomar muy fuerte la del medio, ¿sí? La democracia participativa, como herramienta que se puede profundizar para lograr mejorar la democracia que tenemos, ¿no?
a veces nos han escuchado decir, por lo menos a mí, que estar por cumplir 40 años ininterrumpidos de ejercicio democrático en nuestro país, una cosa que es histórica para nuestros 220 años de historia, que haya 40 años seguiditos sin golpes militares, es una cosa hermosísima y tenemos que hacer un festejo de la puta madre cuando se cumplan los 40 años, en el 2023. Pero también somos conscientes de que esa continuidad democrática de ejercicio de la democracia indirecta o representativa no terminó de resolver los problemas principales de nuestra comunidad. Y entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Ah, tráeme otra cosa que no sea democracia. No, 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 no. Perfeccionemos la democracia indirecta y profundicemos la democracia participativa, ¿sí? Que es la que nos puede dar condimentos, mejores condimentos para una democracia más robusta que resuelva mejor los problemas o resuelva más problemas de nuestra convivencia, ¿no? Seguimos. Yo creo que estoy mal, porque todavía no... entonces, digo, no, estoy terminando la primera etapa, pero volveme a la anterior, porque está justamente, no, para terminar de decir que esa segunda herramienta de la democracia, que es la democracia participativa, es la que nos puede ayudar a construir mejores agendas. Agendas en las que todos nos veamos reflejados, ¿sí? No es un invento, no es una cosa graciosa, no es una cosa loca, sino es un eje que hace a la democracia. Por eso lo presentamos de esta manera. Entonces, ahora pasamos a al segundo momento de esta parte donde hablo yo todo el tiempo como un loro. Pero no, que igual también se me puede interrumpir. Yo veo que me ponen cosas que me ayudan mucho, ¿no? Vamos a explorar entonces cómo es la relación de las organizaciones sociales comunitarias con las políticas públicas. ¿Cómo es esa relación? Si la vemos, si la miramos paraditos desde el Estado, o sea, yo, Oscarcito Minteguía, secretario de Desarrollo Social, miro cómo son, qué pasa con esas relaciones, digo, sin ningún lugar a duda, mejoran el carácter democrático y descentralizado de la administración pública. La mejoran. Si hay una relación, si logramos una relación orgánica, sistemática, entre las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones comunitarias y las agendas y los diseños de política pública, tenemos seguro una mejor democracia, descentralización de la administración y un impacto mucho más fuerte en la concepción propia de la gestión del Estado. O sea, seguramente impactamos en una gestión del Estado más cercana a la gente y por lo tanto más legítima, no más legal. Legal ya es, porque si nos votaron y si nos eligió la gente, es legal. Pero legítima, la legitimidad se construye. Y la legitimidad se puede construir mejor y más profundamente y tiene más que ver con las ideas y los pensamientos de las organizaciones, de la gente organizada en la comunidad. Un segundo aspecto de esta relación vista desde el Estado es que le confiere a las estrategias de política pública recursos de innovación, o sea, mejores maneras y distintas maneras de resolver problemas que son históricos. ¿Sí? Decimos mayor capilaridad, o sea, mayor capacidad de meternos en esos problemas. Capilaridad tiene que ver con la posibilidad de explayarme en la totalidad, no solo del territorio, sino de las problemáticas y de la profundidad de esas problemáticas, ¿no? Una porosidad territorial, o sea, que la política pública llegue a todos lados y llegue bien a todos lados, porque vieron que a veces pasa que llega a lo que están más cerquita, porque la escucharon mejor, porque se las contaron mejor, porque le dieron más detalles, y en la medida que va difuyéndose así, y a algunos no les llega, ni me enteré nunca, y si me enteré torcido, ¿viste? El teléfono descompuesto. Entonces, cuando se trabaja la relación entre las organizaciones y el Estado, o las políticas públicas, mejor, que es el Estado moviéndose, hay una mayor posibilidad de ganar capilaridad, de ganar porosidad, de incorporar mecanismos y tecnologías sociales nuevas y más efectivas. ¿Por qué más efectivas? Porque son las maneras en que la gente fue encontrando, prescindiendo del Estado, prescindiendo del gobierno, fue encontrando para resolver sus problemas de todos los días. En general ahí hay una cantidad de información hermosa y una cantidad de información valiosísima.
que si las transformamos en políticas públicas, pueden cambiar el orden de las cosas, digamos, ¿no? Y por último, hacen que el proceso de formulación de las políticas no se limite a las oficinas, digamos, ¿no? Bueno, esto es una verdad de perogrullo, después de haber dicho todo lo otro que dije, ¿no? Y llegando más cerca, poniendo la bocha, poniendo la pelota más cerquita de los deseos y de las necesidades de la población. Por lo tanto, reforzando la legitimidad de aquello que se decide. Si aquello que se decide está más próximo a las necesidades y a los deseos y a las visiones de los vecinos y de las vecinas, y seguro que tiene más apoyo, seguro que tiene más capacidad de resolver. Muy bien. ¿Y cómo imagino yo, Oscarcito Minteguía, que pasamos a la otra, estas relaciones entre las organizaciones y la política pública, pero vista desde una organización? Porque yo también integré organizaciones e integro organizaciones sociales, además de ser funcionario público. Bueno, yo, visto de una organización, me parece, después me harán así con la cabecita si están de acuerdo o no, o lo escribirán, pero fortalece a las organizaciones, las fortalece, porque las incorpora orgánicamente o sistemáticamente al campo democrático del país. Entonces la democracia no es solamente las instituciones del Estado, la democracia es las instituciones del Estado y las organizaciones libres del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista fortalece el carácter de organización social, de organización libre del pueblo, digamos, ¿no? En segundo término, yo pienso que hace que las ideas y las directrices gestadas en el seno de la sociedad civil sean incorporadas a la agenda pública, o sea, tallen en la definición de la agenda pública. No solo la agenda pública se defina por los grupos de presión o por la arena política, por los que se dedican a el intercambio de ideas políticas ideológicas, digamos, ¿no? Y por supuesto todos tenemos nuestra ideología cuando hacemos las cosas, pero las organizaciones representan más fuertemente el latir de los propios vecinos y las propias vecinas, porque ahí, en esas organizaciones, inclusive nos encontramos personas que pensamos diferente. Pero al momento de la necesidad concreta de nuestro barrio, el hambre de los que no alcanzan a pagar la olla para comer. Y bueno, ahí capaz que yo pienso verde y vos pensás rojo, pero en esa no ponemos de acuerdo. En esa no ponemos de acuerdo. Entonces, incentivar una relación entre las organizaciones sociales comunitarias y la política pública hace que esas ideas que se gestan al calor de las experiencias de las organizaciones compongan la agenda pública. Incluyan temas y miradas que normalmente si no, no estarían incluidas. Porque los poderosos no la van a poner. Y porque a lo mejor la arena política está distraída con otras cosas. Entonces, si no las incorpora en esa agenda pública, las organizaciones sociales no se incorporan. Y por último, les permite ganar escala, ¿sí? Les permite aumentar el volumen de incidencia en la vida, no solamente en la agenda pública y en la política pública, en la vida de la comunidad. En la vida de la comunidad. Una organización que puede ganar este volumen y que se siente escuchada y que se siente respetada en eso que acaba de decir, en eso que acaba de proponer, aumenta su estrategia, le da fortaleza a su estrategia organizacional, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Me debe estar faltando bastante poco. A ver. Para nosotros les proponemos pensar esto, que la participación de las organizaciones sociales comunitarias o las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones que no son el Estado, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, fomenta la democracia participativa. O sea, son el factor de fortalecimiento de una democracia participativa. No solamente los partidos políticos y las agrupaciones políticas, también las organizaciones de la sociedad civil no politizadas, por decirlo de alguna manera, fomentan la democracia participativa. Aumentan la legitimidad y la calidad de la implementación de la política pública. Aumentan las posibilidades de que eso que se lleve adelante como política pública sea bueno, le cambie la vida a la gente, se la cambie para bien, ¿no? No que le cague la vida a la gente, sino que se la cambie para bien. Y mejora la actuación de ambas partes, del gobierno y de las organizaciones, ¿no? Del poder público y de las organizaciones.
En caso del poder público, porque ajusta su oferta, no está ofertando cosas que a nadie le interesan, o le interesan a unos pocos. No, le meten mayor calidad de oferta, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Le permite escalar en la demanda, le permite llegar a más gente, impactar a más, impactar sobre más beneficiarios, destinatarios, ciudadanas, ¿no? Y además le permite corregir las hojas de ruta. Esto es una cosa que es importantísima, porque a veces estamos tan, yo tengo que hacer esto, me encargaron hacer esto, y voy ahí con unas anteojeras y no estoy escuchando, no tengo capacidad de escucha para decir, pero mirá que capaz que le estás contrapifiando, loco. Bueno, si te lo pueden decir, por eso ese rodeo te permite recalcular, diría el GPS, digamos, ¿no? Ahí está, recalcular las estrategias. Y del lado de las organizaciones, bueno, pueden ganar en capacitación institucional, pueden, en la medida que forman parte del debate con los equipos, se fortalecen como interlocutores, no solamente con el Estado, sino con sus propios vecinos, y con vecinos que se agrupan para resolver otro tipo de problemáticas, digamos, ¿no? Ese es hay un título para más adelante, ¿no? Cómo nos vinculamos con otras organizaciones que abordan otro tipo de temáticas. O son todas compartimentos estancos y que no se vinculan entre sí, o no se pueden vincular entre sí, ¿no? Bueno, la siguiente la mencionamos, pero porque son palabritas que dijimos, ¿no? Esto de la legitimidad y la legalidad no son lo mismo. Por lo menos digo, no son lo mismo, ¿no? La legalidad está vinculada con la primacía de la ley, pero la legitimidad está vinculada con los consensos. La palabrita mágica de la legitimidad es el consenso, ¿no? Cómo se gana en consenso leal, por decirlo de alguna manera, leal, ¿no? Porque a veces no se logran los consensos, pero a propósito no se logran los consensos. No consensuemos, ¿eh? No nos pongamos de acuerdo, no vaya a ser que mejoremos la situación de las personas, ¿no? Y parece mentira, pero hay grupos humanos que le interesa que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Les interesa que estemos en desacuerdo, porque de ahí se pesca divide y reinarás. No lo sé si lo escucharon alguna vez eso, ¿no? Bueno, entonces me despido, casi me despido, me falta lo de la gestión compartida, pero me despido con lo siguiente, que es unas preguntitas que les dejo para hacer hoy más rato o después, cuando queden conversando con el resto de los miembros de sus organizaciones y digan, che, ¿vos estuviste en un Zoom hoy? Sí. ¿Y de qué se habló? Ah, no sé, ni me dice, habló Oscarcito que habla como 2 horas, no se le entiende nada. O sí, entendí esto que me interesa a mí, o sí, entendí, y esto me interesa y esto no me interesa, pero lo entendí también. En ese marco, poder hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo logramos un verdadero encuentro y un encuentro para el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones comunitarias y el gobierno? ¿Cómo logramos ese encuentro? ¿Hay ese encuentro? ¿Existe ese encuentro? ¿Se produce ese encuentro en San Martín? Sí, no, mucho, poco, bien, mal. Es un encuentro desmedido, o sea, es un encuentro que no tiene medida, que hay uno que da y otro que toma todo el tiempo, o es un encuentro, uno reclama y el otro escucha, o se hace el boludo, o es un encuentro verdadero. ¿Cómo logramos un encuentro verdadero de diálogo? Porque para que haya diálogo, primero los dos tienen que poder hablar. Segundo, los dos tienen que poder escuchar, y además ponerse de acuerdo, porque si dialogan los dos al mismo tiempo, no se escucha nada. Y si los dos están callados todo el tiempo, nadie dice nada, no podemos. Entonces, dialogar es un arte, ¿eh? ¿Cómo logramos? ¿Qué habría que hacer para lograr el encuentro y el diálogo? Y ahí viene la segunda pregunta, que por supuesto está relacionada. Me encanta la palabra mudanzas, no porque me dediqué a hacer mudanza de mueble, ¿no? Pero mudanzas es transformaciones, es corrimiento, es correr, es sacar, es poner para otro lado, ¿no? Entonces digo, en esos términos, ¿qué mudanzas tendríamos que hacer a nuestra forma de hacer de todos los días para lograr un mejor encuentro y un mejor diálogo? Si ustedes me contestan que ya está, que ya nos encontramos de manera maravillosa y dialogamos de manera maravillosa, bueno, capaz que hay que mudar poco, no hay que mudar mucho. En todo caso, ¿qué hay que mudar para que más gente intervenga en este encuentro y en este diálogo? Pero si todavía no se está dando de esa mejor manera, ¿qué cosas debiéramos nosotros provocar
provocar en el verdadero sentido, si te provoco para que, che, te sacudo, y protagonizar, o sea, te sacudo, pero no te sacudo y movete vos. Sacudo para que nos movamos todos. Eso es protagonizar, ¿no? Es decir, todos nos movemos. No es, che, anímate y vayan. No, anímense y vamos, ¿no? Provocar las mudanzas y después protagonizarlas. O sea, ser guapos y guapas como para aceptar que hay que cambiar. Identificar que hay que cambiar y después ser guapo para cambiarlo. Ser valiente para decir, esto que yo hacía de esta manera, lo tengo que hacer de otra manera, y eso va a mejorar mi capacidad de encuentro y de diálogo. Entre nosotros, entre mi organización y otras organizaciones del mismo barrio o de otro barrio, pero con la misma temática, y entre ese entramado de organizaciones y el gobierno. El gobierno municipal, porque es el que está más cerquita, pero también el gobierno provincial y también el gobierno nacional, ¿no? Entonces, acá me quedan dos, pero yo estoy tentado a que vayamos al trabajo en grupo, ¿no? Porque me quedan, un punteo de las nuevas miradas que venimos tratando de implementar en estos 9 años y medio en el gobierno de San Martín respecto a este tema, y qué implica el compromiso que tenemos, no las ponga, y qué implica el compromiso que tenemos con este modo que le llamamos gestión compartida. La gestión compartida es un diálogo propositivo, activo, accionado, no un diálogo solamente estamos con dos que están mirando así en un café, tomando un café y opinando, sino un diálogo accionado entre las organizaciones y el gobierno, en donde el gobierno no deja de ser gobierno, no deja de tener las responsabilidades que le asigna la ciudadanía con el voto al elegir al intendente, y el intendente elige a sus colaboradores, y las organizaciones libres del pueblo, que no dejan de ser organizaciones libres, por lo tanto opinan como se les cante, como quieran opinar, como puedan opinar, como deban opinar, y no como el Estado, como el gobierno quiere que opinen, como tienen que opinar. Y si eso es así, si ambas partes sostienen sus identidades de manera leal, el encuentro de esas identidades provoca mejores soluciones. Porque entonces a la gestión compartida, nosotros decimos de la gestión compartida que no es solamente identificar con otros las problemáticas, el diagnóstico, a ver, con todos los que se dedican a la temática de la niñez, veamos cómo está la niñez en San Martín. Uy, está para la mierda, estamos haciendo poco, sí, diagnosticamos, pero también proponemos qué hacer para cambiar esa situación que estamos mirando. Y no solo diseñamos en conjunto qué hacer, sino que disponemos de recursos para hacerlos en conjunto. Y ahí aparece una temita con el que me despido, que es las organizaciones sociales ponen en juego muchos recursos económicos, humanos, de mirada, de compromiso, de horas hombre, de angustia. Es mentira que solo el que pone recursos es el gobierno. El gobierno por ahí la tiene más fácil. Ponele. Recursos ponen los dos. Si los ponemos en sintonía en el marco de un encuentro y un diálogo, pueden pasar cosas. Y pueden pasar cosas buenas. Esta es un poco la propuesta de la mirada que teníamos para hoy. Gabriela, Oscar, no sé. Sí. Sí. Sí, Oscar, yo hago un comentario solamente retomando lo último que planteó Oscar. Ahora te dejo para la cosa de cómo avanzar el trabajo, que nos queda ahí el tiempo medio justo para hoy. Pero estas últimas cosas que marcaba Oscar son las que queremos ahora trabajar en los grupos, ¿no? Identificar cuáles son esos posibles ámbitos, instancias de encuentro y de diálogo entre las organizaciones y el gobierno local. Cómo lo valoramos ese diálogo y ese encuentro, y por último pensar en propuestas de mudanzas, de modificaciones, de propuestas que mejoren ese vínculo. Así que quería solo comentar que ahora la idea es retomar esto. Bien, yo dos cositas, Gabriela. Una es que no puedo creer que de vuelta me pasé en el tiempo. Y dos, es que les pido ahora en el trabajo de un grupo que justamente hagan énfasis en eso, ¿no? En la capacidad de encontrarnos y en la capacidad de encontrarnos y dialogar, que no son lo mismo, ¿eh? Capaz me encuentro y no dialogo.
o capaz que me dialogo, pero no tenía ganas de encontrarme, entonces no son lo mismo. ¿Cómo somos en esa capacidad de encontrarnos y dialogar entre las organizaciones a las que cada uno de ustedes pertenecen y el gobierno municipal? No nos detengamos en, sí, che, yo sé que una vez le pedí una escupidera y me la dieron, entonces son buenísimos lo del gobierno. No nos detengamos en eso, detengámonos en cómo fuimos construyendo, porque eso es, si por ahí nos conocíamos poco, pero nos conocemos mucho. Hace 9 años y medio que venimos ensayando. Entonces, en virtud de ese ensayo que venimos haciendo hace 9 años y medio, ¿cómo somos al momento de encontrarnos y al momento de dialogar? ¿No? Un poco por ahí, que venga por ahí la mano. Así aprovechamos los minutos. Y después, por más que Gabriela, que es una dictadora del tiempo, diga que tenemos poco tiempo y realmente haya que cumplirlo, porque no hay nada mejor en las reuniones de Zoom, ustedes son gente toda muy ocupada, de verdad lo digo, y entonces no es que, che, me dijeron 2 horas y después son 4, no, son 2 y son 2. Pero después hay la posibilidad de escribirnos, por el chat de acá, o mandarlo a un mail, a ver las chicas ahí, o comentárselo a las facilitadoras estas que mencionó Oscar, que están por allí diseminadas en las ventanitas, ¿no? A Malu, a Mabel Serrano, a Cintia, a Mirta, y se me está quedando alguna más por allí, a Nora. Bueno, se lo comentamos a ellas, pero también la reflexión de todo esto que vimos. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Estoy un poco de acuerdo, mucho de acuerdo, poco de acuerdo, pero che, faltó decir esto, ¿eh? Eso también no lo perdamos. Y listo, me voy, chao. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. No te vayas del todo porque después tenemos el cierre, ¿no? El plenario. Muchísimas gracias, como siempre muy interesante. Si les parece, pasamos directamente al trabajo de tutorías. Vamos a hacer 3 grupos. Acá tenemos a Agustina, también a quien hemos saludado, la vuelvo a saludar, ella maneja y hace la magia con la parte tecnológica. Agustina nos va a repartir así mágicamente en 3 grupos. Cada uno y cada una de ustedes va a ver abrirse en su celular o en su compu un mensaje que dice quiere continuar o está de acuerdo o sigue en tal grupo. Ustedes pongan que sí, nunca irse, siempre continuar, que están de acuerdo. Van a aparecer en un grupo con alguna de las tutoras. Le vamos a pedir que de entrada den su presente, que puedan contar quiénes son, de qué organización, y a partir de ahí vamos a hacer fluir el diálogo, como decía Oscar. La idea es trabajar hasta las 4 menos 10. Tenemos un buen rato, unos 20 y pico de minutos, y a partir de ahí volvemos a hacer una puesta en común para cerrar ya el encuentro de hoy. Ya las tutoras le van a explicar también cómo se vuelve a la sala general. Así que bueno, si les parece, sin más, Agus, cuando vos disponga, nos dividís mágicamente en 3 salas. Bien, aclaro 2 cosas chiquitas. Registren a qué sala van, porque si se les cae internet o sucede algo, saben cuando vuelven a la sala principal en la sala de quién estaban. Y ojo, los micrófonos abiertos en las salas cuando se comparte. Ahí se van a teletransportar. Gracias. Bueno, si les parece, entiendo que hemos vuelto a las 3 salas, ¿no? Agus, creo que estamos las 3 salas ya nuevamente. Sí. Así que estamos un poquito pasadas de las 16, pero nos vamos a tomar unos 10 minutitos más porque creo que vale la pena para hacer el plenario, el cierre. Quería también mencionar brevemente que no lo hice al principio porque, bueno, estábamos haciendo varios anuncios, la presencia de Marcelo Ciacia y de Patricia Mancilla también en la sala, cada uno en su rol fundamental, Marcelo en su dirección, Patricia en su subsecretaría. Los quería saludar porque están presentes, nos acompañan, es muy importante su presencia aquí en esta formación, así que muchas gracias y el saludo. Oscar, hablamos, si te parece, le pedimos que cuenten muy brevemente lo que han trabajado en los grupos y hacemos un cierre. Sí, justamente ahí, por lo menos en el grupo que estuvimos nosotros, justamente estábamos demandándolo ahí a Marcelo Ciacia y a Susana, y a Patricia Mancilla. Ya les tenemos una propuesta para hacerlo. Sí, dale. Justo Patricia dice que escucha todo entrecortado, no sé si será casualidad. Sí, claro.
Bueno, si querés, yo comparto que tuvimos junto con Mabel algunas palabras, si faltan algunas, no tuvimos mucho tiempo. Ayuda, vínculo, amistad, buena, conexión, solidaridad, compromiso, esperanza, presente, y no sé si me quedó alguna, Mabel. Sí, una que me pareció súper interesante, que utilizó la palabra alejada del Estado local, pero justamente queriendo participar de este espacio para poder lograr ese nuevo acercamiento y buscar información para poder llevar al interior de su organización. Bueno, eso sería todo porque, bueno, hoy tuvimos muy poquito tiempo, pero la verdad que lo poco que hablamos fue muy bueno y lo vamos a ir trabajando en las tutorías el jueves. Bueno, con respecto a la sala 1, estuve con Nora y bueno, estuvo Oscar Minteguía. La verdad que si bien sí fue corto el tiempo, pudimos hacer la presentación de todos los participantes. Hubo un intercambio muy interesante entre Oscar y algunos participantes. Otros, por una cuestión de tiempo, no pudieron participar en este momento. Sí, lo que propusimos es que a todos les llega un mensajito de WhatsApp con la información y con los links para poder conectarse, así que si quieren y si tienen ganas, pueden enviar por ahí alguna reflexión o con respecto a la clase que dio Oscar o algo que quieran compartir, lo pueden enviar vía WhatsApp y dejamos en claro que el jueves en las tutorías retomamos porque queda mucho por trabajar y por hacer. Y bueno, ahí Oscar tiró una propuesta bastante interesante para poder fortalecer el vínculo, más que fortalecer el vínculo, para tener mejor llegada entre la organización y el Estado local. El tipo no solo se excedió en los minutos que le habían dado para hablar, sino que además se metió en un grupo. Sí. Y estuvo hinchando la guinda ahí también. Tremendo. Tremendo es eso, tremendo. Bueno, gracias, muchas gracias, Cintia. Gracias, Malu. También nosotros estuvimos con Gabriela en el grupo con Mirta. Así que, Mirta, si querés contar, fue muy interesante la charla. Más allá de las palabras concretas, la charla fue muy interesante, con propuestas también. Contanos, Mirta. Sí, les comento. Bueno, respecto a las instancias de encuentro entre la organización local y el Estado local, nos decían que, por ejemplo, había algunas organizaciones que funcionaban como punto verde para la entrega de reciclados, que compartían las campañas de vacunación, difusión de las campañas y demás. Teníamos la representante de un centro de jubilados y también habló de su contacto a través de los viajes de turismo, los talleres y los docentes que compartían con el Estado local. En cuanto a las palabras que calificaban el vínculo, surgieron las siguientes: contacto fluido, productivo, un contacto permanente, sólido, dinámico, fuerte, que había buena respuesta de parte del Estado, que era un vínculo proactivo. Y en relación a las ideas o sugerencias para mejorar el vínculo, sugerían reforzar la comunicación, porque en algunos barrios se desconoce el trabajo que se está haciendo en el municipio y hay vecinos que desconocen que existen obras o programas o proyectos que están vigentes y que, bueno, por ahí la difusión en ese punto no llega a todos. Y después que también desde las organizaciones sociales se propone acompañar al municipio para que entre todos en el trabajo conjunto puedan lograr las propuestas que tengan en común. Y bueno, eso básicamente. No sé, Gaby, si querías sumar algo más de lo que estuvimos conversando. No, y cuando justo nos estábamos yendo, a mí me parecía interesante que hubo como una
entre Agustín de la San Martín, José Luis y ahora se me fue Karina del comedor. Karina. Creo que las propuestas de los tres que ahí mencionaba Mirta giraban muy en torno a la cuestión de la comunicación. Alguien decía que también la necesidad de por ahí más conocimiento por parte del municipio de algunos lugares a donde hoy no se llega, o sea, una cuestión de comunicación. También mencionaban que se conocía a Catopodis hoy, pero no a Fernando Moreira, el intendente ya de 1 año y medio. Digo, la cuestión de reforzar las 3 propuestas o 4 propuestas que se planteaban giraron en torno a la cuestión de la comunicación, ¿no? Sí, y muy brevemente, y le damos el cierre a Oscar, se resaltó en el grupo también el rol de las organizaciones en pandemia, ¿no? De manera casi emocionante de cómo fue ese rol y que, bueno, que sirva como un punto de partida para un relanzamiento de vínculo también, ¿no? Eso me pareció destacable también. Oscar, dejamos el cierre en tus manos y vamos completando este segundo encuentro. Bueno, yo tengo un montonazo de cosas para decir, no sé si me va a alcanzar un minuto de cierre, pero en nuestro grupo también la cuestión tenía que ver con la comunicación, en términos de organizaciones que a lo mejor necesitaban plantear alguna cosa y no encontraban los conductos por donde recibir esa respuesta, digamos, ¿no? Y entonces eso me provocó una idea, por eso decía que estaba involucrado Marcelo, director general de Desarrollo Comunitario, y Patricia Mancilla, subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad, nombres parecidos pero que no son iguales, de anidar allí, en esa subsecretaría y en esa dirección general, anidar una suerte de buzón activo que tome las inquietudes y las preguntas y las consultas de las organizaciones, no de las personas en forma individual, sino de las personas en términos de pertenencia a una organización, y las viabilice, digamos, o indique, pero acá tenés que llamar a tal teléfono, acá tenés que llamar, ¿no? Eso vía un mail o vía alguna forma, me parece que es una cosa que agrega, porque hablábamos de esa problemática y de esa dificultad de comunicación que hay, que tiene por lo menos 2 imaginarios, ¿no? Enterarme de cosas que pasan es un imaginario, y ahí decíamos, sabemos más de lo que pasa en la guerra en Irak, o en no sé dónde, en Panamá, porque sale en el Clarín, en La Nación, o en las televisiones, y no sabemos lo que pasa a la vuelta de nuestra casa, en términos organizacionales, para bien y para mal, digamos, ¿no? Pero eso es una cosa histórica que hay que resolver y que tiene que ver con la comunicación popular, digamos, ¿no? Y con la comunicación comunitaria. Bueno, también es un tema para entrarle. Pero después está esta otra comunicación, ¿sí? Muy puntual, che, resulta que hay un poste que está caído y llamé y no sé a quién llamar, no me responde nadie. Bueno, puede haber un servicio de esta subsecretaría específica que ha nacido para trabajar en los vínculos de las organizaciones con el gobierno municipal, que asuma un servicio no de dar respuesta a la que tenga, sino de poder derivar responsablemente. Y ahí apareció el tema de responsabilidad. Con esto voy a cerrar. Tenía otro montón de cosas para decir para cerrar, pero bueno. El tema de responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Significa dar respuesta. Pero eso es más complejo de lo que parece, ese nombrecito. Entonces, nosotros asumimos como gobierno un compromiso de dar respuesta, y solemos decir, inclusive, aunque esa respuesta no conforme, ¿sí? Porque a lo mejor te doy respuesta y no te satisfazo, no te satisfizo eso que yo te respondí. Bueno, eso es otra cosa. Si establecemos que la regla del juego es, che, respondeme, así sea no, así la respuesta sea no, bueno, y te vas a bancar la respuesta no, te la vas a bancar en el sentido de que no me vas a putear gratuitamente, o a lo mejor que yo la respuesta te sea, mira, no sé, voy a averiguar. Eso también me parece que mejora las relaciones, ¿no? Que la capacidad de poder decir, che, vos sabés que eso no sé, esperá que lo voy a averiguar. O, mira, eso que estás planteando es no, porque nosotros tenemos la priorización que está establecida hoy es para hacer tal cosa. Voy a decir una cosa de actualidad, y acá hay muchos merenderos y comedores, y nos llaman por teléfono hace 9 años y medio y me dicen, Oscar, ¿tenés juguetes para que nosotros entreguemos? No, la Secretaría de Desarrollo Social no compra juguetes. Compra golosinas, compra elementos para hacer el cacao, y de eso tenemos y te podemos dar, y te podemos ayudar. Juguetes, no. ¿Y por qué? Si querés te lo explico más rasgo, porque a mí, por ejemplo, personalmente no me interesa comprar de un juguete de mala calidad, porque tenemos que comprar 500.000, entonces vamos a comprar de mala calidad y a todos iguales.
y además porque eso no da espacio a lo que normalmente sucede, y que es que las organizaciones se organizan y concitan la solidaridad de vecinos, de amigos, de negocios, de que van consiguiendo cosas, y eso, que es también una energía vital, si el Estado viene y como el Estado tiene plata, y va y compra 400.000 pelotas de fútbol, y bueno, todos reciben el mismo regalo, y el Estado invisibilizó una posibilidad de solidaridad que corre. Entonces me fui a la mierda con una explicación, pero una explicación muy que está a la orden del día de hoy, ¿no? Porque en estos días me llaman y me dicen, Oscar, ¿tenés juguetes? No. Bueno, más de uno, cuando corta el teléfono o termina la relación de WhatsApp, debe decir qué agarrado, qué tarado, que no se da cuenta que acá hay que regalar juguetes. ¿No? Bueno, supongo que deben tener un montón de opiniones, pero esa es nuestra respuesta y yo la puedo fundamentar. La fundamento desde hace 9 años y medio y la puedo seguir fundamentando. Como también tenía algunas respuestas y me hicieron ver que estaban equivocadas y las cambiamos. Y las modificamos y las reforzamos. Entonces, vamos a asumir un compromiso en el cierre, un compromiso de asumir nuestras responsabilidades, porque me parece que a todos les cabe ese sallo, ¿no? Asumir nuestras responsabilidades y dar respuesta al otro. Porque lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Y cuando uno no da respuesta, es indiferente, y eso lesiona la calidad de persona de la otra, del otro, de la otra, del otro, o la calidad de organización de la otra organización, si no le digo. Yo te tengo que decir, te tengo que poder decir, sí, no, voy a ver, voy a averiguar, o no esperes esto, pero tengo que dar una respuesta. Y me parece que eso también vale para las organizaciones respecto a sus vecinos, a sus vecinas, a sus asociados y a todos, ¿no? Bueno, tenía un montón de otras cosas que decirles de este lindo encuentro y de los encuentros que vienen, pero me parece que esto de responsabilidad y dar respuesta nos va a quedar como un aprendizaje colectivo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Estamos un poco pasaditos del tiempo, así que voy a ser muy breve, agradecer a todos y a todas su participación aquí, agradecerte, Oscar, como tallerista también, pero como funcionario, agradecer a las tutoras, agradecer a Gabriela, Agustina, la presencia de Marcelo, como decíamos, de Patricia. Nos estamos reencontrando en 2 espacios. El primero, el más inmediato, son las tutorías. Este jueves, 12 de agosto, le va a llegar una invitación para 2 posibles momentos. Tomen uno de ellos a la mañana o a la tarde, estén atentos y atentas. Y después nos volvemos a ver dentro de 15 días, el martes 24 de agosto, donde vamos a ver una clase fundamental a cargo de Juan José Tramezzani, un taller que es imperdible. Así que seguimos en contacto, muchísimas gracias, muy buenas tardes, pásenla bien, cuídense y nos estamos viendo. Muchas gracias, un abrazo grande. Chau. Chao, que anden bien. Gracias, gracias por darse el tiempo. Chao. Nos vemos. Gracias por invitarme. Gracias. Chao, hasta luego.